Bienvenidos, bienvenides a un episodio nuevo de Utópicas. Primero que nada queremos agradecerle por seguirnos, por darnos like, por sus comentarios, por arroparnos tan bonito. Y pues, mi nombre es Tania Vega y en la mesa también está con nosotros mi amiga, compañera y cómplice de locura, Ale Garcilaso. ¡Holi! Bienvenidos a todos. Y pues bueno, hoy traemos a la mesa quiénes somos. Porque ya hablamos de un montón de temas, nos vulneramos, lloramos y van a decir, ¿y quiénes son? ¿No? ¿Quiénes son ellas? ¿De dónde vienen? ¿Qué las animó a crear ese espacio seguro? ¿No? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo construyeron? ¿Cómo se encontraron? Y pues justo el objetivo de este episodio es ese, que nos conozcan un poquito más. Suscríbanse, síganos en redes sociales, califíquenos en Spotify y denos mucho amor. Porfis. ¡Salud! Salud. Queremos empezar con la gran pregunta de ¿y quiénes somos? Estas dos muchachas, ¿de quiénes son? ¿De dónde salieron? ¿Cómo se conocieron? Y pues, primero, ¿quiénes somos? ¿No? Pues es que es una pregunta muy compleja, ¿no? O sea, a mí me encantaría que tú me dijeras a qué te refieres con quiénes somos. Y digo a ti porque obviamente a ti te tocó como el proponer este episodio, pero pues sí, o sea, ¿a qué parte con el quiénes somos te gustaría que respondiéramos? ¿Me explico? Pues, ¿quiénes somos? Creo que me iría como lo más general y poco a poco nos vamos a ir metiendo un poquito más. ¿Quiénes somos? Dos amigas, ¿no? Como lo pusimos en nuestra descripción. Dos amigas que se conocieron en la universidad. Un bonito encuentro, ¿no? Algo me pareció bien curioso, es que yo entré a la universidad, somos de la misma edad, pero había entrado unos pequeños años antes que tú, dejé la universidad por algunos motivos ahí, y cuando regreso me encuentro esta mujer hermosa, y algo que me pesaba mucho era haber dejado la universidad. Pero también dije, si no lo hubiera dejado y regresado, no sé si te hubiera conocido. O a lo mejor más adelante. No. Entonces esas pequeñas cosas que uno dice, ay, ¿por qué hice eso? Pero el haberte conocido, dije, oh. Fue un blin blin, ¿no? O sea, que fue una bonita coincidencia y resignificar algo que había dicho, ay, ¿por qué lo hice? Y resignificarlo y darle un sentido y saber que esa decisión me lleva a estar aquí sentada contigo hoy. Eso está cool, eso está cool. Y pues, justo como que por eso me quise ir como a lo general de quiénes somos y pues conocer también un poquito de dónde venimos, que creo que lo hemos venido platicando en otros episodios, ¿no? De cómo es un poco nuestra familia, y qué hemos aprendido una de la otra. Ok. ¿Qué te hace estar aquí hoy conmigo y compartir esto? Y igual, ¿no? Ahorita yo de mi parte. Pues sí me gustaría hablar un poco de quién soy yo antes de esa pregunta, porque no creo, sería muy bonito que todas las personas que han llegado hasta este episodio, que no tengo idea qué número de episodios será el que se publique, pero sería muy bonito que todas esas personas desde el inicio pues hayan llegado y escuchado esto, pero probablemente esta es la primera vez para alguien que nos escucha y que no necesariamente va a escuchar los demás episodios. A lo mejor nos escucha de one shot y nos regresa, espero que no sea el caso, pero probablemente sí, se siga. Y que con eso se Exacto. a esto. Sí, claro. Exactamente. Entonces, me cuesta mucho trabajo en general hablar de mí y eso es por un tema, pues sí, algo que estoy justo trabajando también en terapia. Pero bueno, ¿quién soy yo? Soy, ya lo he dicho, soy la menor de 3 hermanas, de una familia muy tradicional. En realidad, me considero incluso en algunas cuestiones de mi vida, que es algo que estoy también desaprendiendo, muy conservadora, porque al final fue la educación que yo recibí por parte de mis padres. Al venir de una familia tradicional, pues tengo algunas creencias algo conservadoras que estoy desarticulando y muchas de ellas también ya las desarticulé. Estudié comunicación porque
Porque mi idea original era ser periodista. Cuando estaba en el bachillerato, yo quería ser periodista. Y entonces por eso entré a la universidad que entré, porque esa escuela es muy buena en cuestión de periodismo. Pero después dije, ay, como que no me encanta el periodismo. Y descubrí los medios electrónicos, que ahora suena como viejo eso, ¿no? De medios electrónicos. Pero bueno. Que no había redes, estaba Hi-Fi, creo que apenas. Y MySpace, y nos emocionábamos con el Messenger. Exacto. Y me enamoré de la radio. O sea, yo descubrí la radio y fue como... wow. Y me refiero a descubrir cómo hacerlo, porque obviamente lo escuchaba, así era parte del día a día y así, pero me refiero a todo lo que conllevaba a nivel producción la parte de radio. A mí, durante muchos años me costó ser protagonista de mis propias creaciones. Y eso tiene que ver con una cuestión de inseguridad. Y yo prefería siempre estar detrás y ser más como la mente creativa, la mente que organiza, porque aparte, una de las cosas que más amo en el mundo, yo, obsesiva compulsiva, es organizar absolutamente todo y tener el control de todo. Entonces, por eso también me encantaba la parte de la producción, me encantaba más estar atrás. Y yo siempre decía, yo no voy a ser locutora nunca en la vida. Sí, eso decía. Yo decía, yo siempre voy a estar en la parte de producción, jamás voy a estar en dando, ¿no? Como, bueno, no voy a estar frente a un micrófono y menos frente a una cámara. O sea, jamás en la vida. Y por eso decidí estudiar comunicación. Es uno de los, repito, el audio en general es uno de los medios que más me gusta porque me parece bien mágico el poder escuchar a alguien y poder imaginar y que te pueda transmitir todo eso que quiere transmitir. Soy una persona que está en un momento de deconstrucción en su vida y que por primera vez puede decir genuinamente y con orgullo que se siente muy orgullosa de sí misma, que se siente merecedora de lo que tiene y que cada vez más necesita menos la validación de otras personas porque ha aprendido a validarse por sí sola. Y ha sido un trabajo muy arduo, muy doloroso. Tampoco puedo decir que es lineal porque como todo proceso, pues de pronto tienes altas, de pronto tienes caídas. Pero en este momento me siento muy satisfecha con eso, con poder reconocerme, con poder aplaudirme y sobre todo con poder ser sumamente compasiva conmigo, algo que antes no hacía. Y de hecho fue una de las primeras cosas que mi terapeuta me dijo y para mí fue bien duro escuchar de alguien más que me dijera, ¿te das cuenta lo dura que eres contigo? Y hace no mucho en una sesión me lo volvió a repetir. Pero bueno, uno va ahí, ¿no? Aprendiendo. Y podría decir que eso soy y que el día de hoy estoy aquí, siguiendo con tu pregunta de por qué he aprendido de ti, por qué estoy aquí sentada contigo, es porque justo pensaba, y somos dos personas muy distintas. Recuerdo mucho que hace muchos años, cuando nos conocimos y empezamos como a tener esta relación de amistad, Jessica, que era una de mis mejores amigas de la universidad, una persona con quien lamentablemente ya no tengo como esa relación tan cercana, pero que significa mucho en mi vida porque me dio cosas bien bonitas y era una persona que me confrontaba todo el tiempo. Jessica, me parece que es muy particular. Jessica es muy incómoda. Esa es la definición. Y no lo digo en mal sentido. Jessica es muy incómoda y Jessica lograba incomodarme de muchas formas, pero justo cuando empezó a incomodarme a mí en esa relación que les contaba en algún momento, entonces yo también puse ciertos bloqueos. Y de ahí surgieron diferentes circunstancias y cosas que no vale la pena mencionar, por las cuales nos fuimos alejando y el día de hoy pues no es que tengamos una relación cercana. Pero recuerdo mucho que en algún momento, cuando hicimos un shooting de fotos para ella, precisamente, tú la maquillaste, yo le tomé fotos. Platicamos y todo y recuerdo muy bien que Jessica me dijo, además con ese tono tan característico que ella tiene o tenía, no lo sé porque no sé si sea la misma persona que yo conocí a la que es ahora, me dijo, no entiendo por qué son amigas. Y entendí a qué se refería, porque somos personas completamente diferentes.
Y en su momento dije, chis, ¿por qué me está diciendo esto? ¿No? Pero ahora, años después, entiendo completamente su pregunta y eso es justo lo que yo he aprendido de esta relación, que es aprender a ser mucho más tolerante con cosas que no me atraviesan, entender que hay una realidad más allá de la mía y trabajar en mi paciencia, ¿sabes? En acompañar, en ser más tolerante de manera general y entender que las personas somos como somos por lo que hemos vivido. Y creo que eso es algo que he aprendido mucho estando contigo y es la razón por la que estoy hoy aquí, sentada contigo. Es que yo tampoco lo... Perdón, estoy llorando. Tú dale, déjate No, porque sentir. también era algo que yo no entendía justo porque somos bien diferentes, ¿no? Y porque justamente a veces uno se juzga, ¿no? De ciertos lugares. Si bien Jessica nunca me cayó mal, también era de esas personas... Tenía esa personalidad que muchas personas hacia mí tienen como un repele, ¿no? O sea, de hecho, yo me acuerdo que en esa sesión de fotos llegó a tener comentarios como... Fuck, o sea, te estoy haciendo un favor. Sí, te estaba haciendo un favor. ¿Y estás aquí diciéndome esto? Sí. ¿Perdón? Sí, O era agresiva en su forma de hablar. Con Leslie, que bueno, también fue una compañera en la universidad, que también llegó a tener como comentarios como incómodos, pero al final agresivos. O sea, no era como que te dijeran algo de una manera amable, sino te lo decían agresivamente. Y a mi manera había aprendido como a esquivarlos porque al final es algo con lo que yo he crecido toda mi vida. O sea, Claro. Es algo a lo que me he enfrentado siempre, ¿no? Como que mi relación en general, y sí lo digo esto, sí es feo, pero sigo con las mujeres, tengo una relación muy agresiva siempre. Yo soy feminista y toda la cosa, pero yo sí debo decir que muchas de las agresiones, las mayores agresiones que he recibido es parte de mujeres, ¿no? Por muchas cosas, desde por mi forma de ser, mi forma de vestir, por todo, o sea, incluso en la escuela sufría como mucho bullying y siempre fue más de parte de las mujeres que de parte de los hombres porque sí que era como muy peculiar. Como que nunca fui, como que aparte siempre fui como más, era extrovertida pero introvertida al mismo tiempo. Soy muy amable y digo las cosas y las hago, pero al mismo tiempo también soy un poco reservada y creo que tiene que ver con, pues sí, como con sí, como con este rechazo incómodo, ¿no? Como con este no encajar. Entonces, por eso era mi pregunta y era algo que había puesto antiguamente en otras preguntas, pero mi duda no era como hacia lo personal, o sea, de dime por qué, como por qué Sí. no era por ahí, era más bien por entenderlo, ¿no? Porque sí era algo que no, también no comprendía, o sea, de verdad, porque sí somos bien diferentes. Yo igual estudié comunicación, porque me gustaba mucho el radio. Yo me acuerdo que me encantaba escuchar a Eliana Rodríguez. Ah, la Reclu. La Reclu me encantaba escucharla. No sé, era como, wow. No sé, como que se me hacía una mujer muy poderosa. O sea, yo decía, no, o sea, mujeres así no había mucho. Casi siempre eran como más sometidas. No sé, ya se me hacía una mujer tan poderosa y me inspiraba un montón. Y yo decía, yo quiero ser así cuando sea. Yo quiero trabajar en órbita o cosas en aquel entonces, porque ni existe, ¿no? Sí. Y luego Reactor me gustaba, me encantaba por un primo que tengo, lo empecé a escuchar y escuchaba como estos juguetes radioactivos y veía la creatividad y decía, wow, o sea, yo quiero algún día poder formar parte de un equipo así porque, o sea, se me hacía como, qué padre que tu trabajo te diviertas, ¿no? O sea, que seas como este niño siempre y yo cuando estudié comunicación pues fue con eso. Al final por procesos como bien difíciles que emocionalmente me afectaron siempre y cuestión como también de seguridad. O sea, también llegué a ser muy insegura de quién soy, porque soy capaz de hacer lo que estoy haciendo. Logré entrar a estudiar comunicación, que aparte estudiamos comunicación en la UNAM y como que tampoco era tan fácil entrar porque eran de más alta demanda, ¿no? Entonces era como, cuando logré entrar fue como, ¡pum! Primero fue como que esas inseguridades como que me levantaron, pero al mismo tiempo como que también me empecé a decaer, ya estando en la universidad, como que decía, sí soy capaz, sí esto, sí el otro, y pues justo he hablado de mi déficit de atención, no sé quién no, pero tengo déficit de atención, y entonces obviamente eso
hacía que mi proceso de aprendizaje fuera bien diferente. Cuando te conocí hablando de por qué estamos juntas, ¿no? También yo respondiendo a eso es porque yo desde que te vi te admiré mucho. O sea, me acuerdo que estabas, no solo sino era por tu calidad humana. O sea, porque lo primero que me comentaste fue cómo empezar a abrirte, algo que yo no hacía muy normal. Tú comenzaste a contarme cosas que ahorita vamos a hablar más adelante, lo que te dolía, situaciones difíciles que estabas pasando. Yo decía, wow, esta mujer habla de eso sin ningún tema. O sea, como que eras muy natural. No es que no te doliera, yo sabía que sí. Claro. Pero lo hablabas mucho más natural. A mí me costaba trabajo aceptarlo. O sea, Claro. ¿sabes? Como que yo no hablaba mucho de mis procesos porque al final tampoco me sentía como que me entendieran. Porque si los nombres se vuelven reales. Ajá. Y no Entonces, como querías que sea mi fueran manera, reales. yo había aprendido a como evadir. Como que esa gente que era agresiva conmigo aprendía, ¿sabes? Como que llegó un momento en que ya no me importaba. No entendía por qué eran así. Y obviamente si era así, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Y estas cosas que te decían, ¿por qué tú eres? O sea, como que siempre me cuestionaban el por qué eres así, o el por qué reaccionas de esta manera, o eres como muy infantil, o eres como muy simple. O sea, y yo, bueno, pues me gusta reírme de todo no, o sea, entonces pues obviamente mi relación con las personas y de verdad decir que en particular con las mujeres siempre fue muy complicada. Aparte de ti, tengo otras dos amigas que conocí al CCH que amo y adoro y con ellas tampoco nunca tuve ese como problema de como que estas rivalidades y como que juzgarme, ¿sabes? Me acuerdo que Sonia y Marcela siempre eran siempre me arropaban mucho, o sea, siempre sentía que veía cosas en mí que yo no veía, ¿no? Y eso me hacía sentir como, wow, ¿no? O sea, sí, pues, oye, no, tú eres capaz, y mira, Tania, le estás echando ganas, o sea, como que estos aplausos, y ellas no sabían que por dentro a lo mejor yo estaba como con una depresión muy fuerte, porque sí, he tenido depresión casi toda mi vida, es algo que estoy tratando, y yo decía, qué bonito, ¿no? O sea, como que sentirme querida por ellas era bien bonito. Hasta la fecha están en mi vida, aunque estén no tan cerca hoy por hoy como quisiera, pero son personas que amo. Y más adelante tú, ¿no? O sea, cuando te conozco estaba yo como, obviamente, en otra de mis crisis, ¿no? Y verte así, no sé, el ver tu calidad, sí, eso, tu calidad humana me hizo como que desde el principio valorarte mucho, ¿no? Como si yo quiero ser su amiga. ¡Qué bonito! Y eso yo no lo decía muy fácil, porque por lo regular me tocaba como esas personas oscas y era así como, ¿sabes? O sea, era muy difícil que yo dijera eso. Y cuando yo te conocí, pues fue, yo quiero ser su amiga. Y aquí estamos. Y después descubrí tu talento, ¿no? Que también siempre te lo he dicho, que te admiro y que yo sé que hoy, yo siempre, pues, porque me he dado cuenta que también el déficit de atención te hace dejar cosas inconclusas siempre a la que tenías sueños y te contaba, quiero hacer un podcast, ahora quiero hacer creo que era un blog, ¿no? Primero te dije que quería hacer un blog, que quería hacer, no sé, como cosas que te decía, pero siempre me ayudabas y nunca las terminaba de ejecutar. Entonces creo que hoy eres esa parte que me ayuda, yo como que te digo, quiero hacer esto y luego tú me ayudas como a hacerlo realidad y confía, y esa confianza que tienes en mí, ay, la aprecio muchísimo. ¡Qué bonito! Perdón, me quebré un poquito, pero no es fácil encontrar gente así. Y esto me lleva a como otra pregunta y que me gustaría que ambas como compartiéramos es, ¿cuál consideramos, y empezando por ti, que ha sido nuestro más grande error como en general? ¿Tú cuál consideras que ha sido tu más grande error? Ay, mi más grande error. Yo creo que mi más grande error ha sido el no hacerme responsable de mí desde mucho antes. No me gusta verlo ya como un error porque ya me reconcilié con eso, pero ¿cómo explicarlo? Pues sí, creo que durante mucho tiempo fue muy fácil victimizarme y pues sí, y no atenderme y no responsabilizarme de eso, ¿sabes? O sea, yo recuerdo que justo lo que platicaba ahorita, ¿no? Como esta parte de la inseguridad es algo
que yo he tenido toda mi vida. Y este año que retomé mi terapia justo es uno de mis objetivos con los que he estado chambeando. Porque me es muy difícil reconocerme pues sí, como mis virtudes o mis logros, ¿no? O sea, me pasa, yo no sé si a ustedes les pasa, pero por ejemplo, de pronto cuando armas tu currículum vitae o lo estás actualizando y sabes que la parte de logros es como algo importante que tienes que poner, puta, no saben cuánto me tardo, ¿no? Y lo evado y digo, ay, no, mejor, porque me cuesta mucho trabajo reconocer eso. Entonces, me hubiera gustado eso, como el sentirme desde mucho más joven, haber aprendido y haber puesto atención a esas incomodidades, esas cosas que sientes, porque tú lo sientes, o sea, el problema es que no sabes cómo nombrarlo, ¿no? Yo recuerdo que la primera vez que por mi mente pasó tomar terapia fue cuando Rita, ella tomó terapia pues muy joven por una situación que ella vivía muy dolorosa. Y yo veía cómo el tomar terapia le ayudaba mucho en una situación muy cabrona, ¿no? Y yo pensaba como ¿será? ¿No? ¿Será que puede ser ese el camino? Porque pues no fue una persona que, a pesar de que mi hermana es psicóloga, pues no fue una persona que tuviera como relación con esto, con la cuestión de la salud mental, a pesar de que por parte de la familia de mi mamá muchos tienen problemas de salud mental y van a terapias y así, como que lo veía yo muy ajeno, ¿sabes? O sea, no era como unos ejemplos tan cercanos porque tampoco era que yo tuviera una relación tan cercana con ellos. Pero eso, o sea, creo que, repito, no sé si decir, ay, como era yo el más grande error, pero sí creo que me hubiera gustado, o sea, si pudiera cambiar algo, por así decirlo, me hubiera gustado haberme hecho responsable de mí mucho antes y no darle el poder a las personas de ocupar tanto tiempo en mi cabeza. Eso hubiera sido para mí magnífico. Por eso ahora es lo que hago, ¿no? Como el no permitir, o sea, para mí hace ya no sé ni cuánto tiempo tiene, creo que ya son 2 años, 1 año, no importa, que terminé esta última relación. Claro que lloré y me dolió mucho y todo, pero no manches, o sea, para mí el darme cuenta que fue algo de lo que salí mucho más rápido y que, ¿sabes? No lo tomé tan personal y decir, ¿me permito estar triste hoy? ¿Está bien? Y de pronto sentir eso, no pesaba de la misma forma, ¿sabes? Y para mí eso fue como, yo sé que es algo que no hubiera ganado si no hubiera tenido un trabajo previo con mi terapeuta. Y el saber que yo tengo el poder de no darle ese peso a las personas, híjole, para mí es bien valioso. Y eso no significa que de pronto no haya cosas que te rebasen, porque no todo el tiempo lo haces perfecto, ¿no? Pero para mí eso es el poder, realmente para mí, ¿sabes? El no permitir que los demás te atraviesen más allá de lo que tú permitas que lo hagan. Es bien fuerte. Es que me quedé pensando justo y pues también compartiendo como mi parte, creo que es no ser tan cruel conmigo, ¿no? Algo creo que ese ha sido mi más grande error. Creo que este capítulo, de por sí soy chillona, ¿eh? O sea, yo soy chillona y voy a estar llorando, pero por sí, pues justo por mi proceso creo que estoy en un momento de soltar. De soltar muchas cosas. Y pues aquí estamos, ¿verdad? Pero bueno. Pero eso es bien valiente y la verdad es algo de aplaudirse. Justo eso es lo que me aplaudo hoy, pero bueno, ahorita vamos a ir platicando como de esas cosas, pero creo que algo que me hace estar aquí sentada y tener el valor de sentarme y hablar de estas cosas, pues es justo también como a veces ser yo misma, pues como guerrera y decir, vamos, o sea, no importa. Tú aviéntate, ya me cansé a veces de ser, ya me cansé y hablando y respondiendo también esta pregunta, ya me cansé de sentir que no soy capaz, ya me cansé de, por más que no me guste ser víctima, pero de autovictimizarme, porque por más que no lo siento, creo que lo he hecho así,
aunque me cueste mucho aceptarlo y a veces mi orgullo y mi ego no lo quiera permitir, pero sí, o sea, sí me he victimizado y sí me he sentido culpable de todo en mi vida, ¿no? Y creo que hoy estoy aprendiendo a decir, no, si bien sí hay cosas de las que soy responsable y de las que tengo que trabajar hoy por hoy, pero ya me cansé de cargar culpas que no necesariamente son mías y que tienen que ver con, pues, mi historia de vida y mis cosas, y que digo, me hubiera gustado perder menos tiempo en sentirme culpable y más en hacerme responsable de mí y eso, ¿no? O sea, Claro. y la verdad es que es una parte que también ahorita, hoy por hoy, me da mucha fortaleza y me hace estar aquí sentada el día de hoy hablando de estas cosas que pues normalmente no hablaría en Claro. público, ¿no? Y aceptar cosas que no aceptaría normalmente, y pues justo hablándole a estas chicas que como yo no se atreven a decir o a aceptar, ¿no? A veces uno se autoengaña y quiere no aceptar pues como ciertas situaciones que nos duelen, y pues es invitarlas a aceptarlas, no para los otros, yo lo hago para otras personas para que se identifiquen, pero si no quieren hacerlo así, al menos para uno mismo, y empezar como este trabajo interno y a dejar de sentirse culpables. O sea, Sí, yo creo que es bien importante poder darle un nombre a las cosas. Al menos para mí eso ha sido bien revelador, el poder ponerle un nombre, porque cuando no sabes ponerle un nombre a algo, no puedes cambiarlo. Porque no sabes ni qué es. Entonces, cuando logras ponerle nombre a algo, claro que lo haces real, pero también es esa ventana de oportunidad para poder accionar y poder cambiar. Entonces, creo que eso es algo bien valioso. Exacto, y eso me lleva a otra pregunta que para mí ha sido como muy filosa, que me ha traído como muchas cosas, porque al final vengo de una familia como sí, tradicional, pero es algo que sí me ha hecho como cuestionarme muchas cosas y al mismo tiempo tener esperanza, pero al mismo tiempo replantearme lo de otra manera, y es, ¿crees en Dios, Ale Garcilaso? No. ¿Por qué no crees en Dios? No creo en Dios, ¿sabes? Hola, papá. No te dé algo. Hola, papá. Hola, mamá. Ajá. No me deshereden. No hay mucho que heredar, pero por favor, no me deshereden. Quiero mis cobijas que Quiero me mis prometiste. cobijas, por favor. No, me considero una persona agnóstica. No creo en Dios. Y tiene que ver con que no creo en Dios en cuanto a como a mí me lo vendieron. Es decir, no creo en un Dios castigador. No creo en un Dios que es superior a todos los demás. No creo un Dios que nos está observando todo el tiempo, porque entonces no me hace coherencia con lo que se vive en el mundo. No creo en un Dios que haga que la gente sufra, por ejemplo, si ese fuera el caso. No creo en un Dios. No creo, voy a corregir, no creo en darle la responsabilidad a un Dios de solucionar tu vida. No creo en ponerle esa carga a un ser superior que va a decir si te salva o no te salva. No, me cuesta mucho trabajo creer en eso. Y me cuesta más trabajo porque además me parece que Dios es muy patriarcal. Totalmente. ¿Y cómo les explicamos que, bueno, pues para eso está este podcast, ¿no? Para no seguir incentivando esas cosas. Pero, y sé que de pronto me cuesta trabajo porque pues mi familia sí cree en Dios, ¿no? O sea, mi familia sí le pone mucha fe a ese ser. Y entonces de pronto es como... pero respeto también, ¿no? O sea, respeto el hecho de que ellas crean en este ser divino que los ayuda también de pronto a sobrellevar ciertas cosas, a hacer más ligeras algunas cargas. Lo respeto, pero yo no creo en eso. Es una palabra difícil, es algo difícil porque creo que ha sido algo que la gente en general como que se acerca mucho a Dios y busca como esta manera, y a mí a veces por la gente que tengo alrededor y el medio en el que estoy,
escucho muchas historias que me dicen, no, es que Dios cambió mi vida, Dios me salvó, Dios me sanó. Yo respeto mucho. La verdad Eso me está parece, padre, claro. me parece sorprendente que eso les dé tanta fuerza y les ayude a dar ese paso para transformar su vida. Y yo lo respeto mucho y nunca, yo siempre respeto muchísimo esa parte, pero por mi experiencia, yo no sé si sea Dios, pero como tú dices, al Dios como lo concebimos o como la religión lo pone, porque aparte creo que ha sido muchas atrocidades en nombre de Dios han pasado. Y en algún momento de mi vida quise como en medio de mi tristeza y mi depresión y en lo que estaba viviendo como encontrar una respuesta, pero creo que como me lo estaban vendiendo no era la manera, ¿no? Porque lejos de ayudarme, creo que me ayudaron a sentirme más culpable de lo que estaba Es que viviendo. eso está cabrón de la religión. Y yo veo, igual y yo lo proceso, yo por eso digo, es mi experiencia, sé que a muchos los ha liberado y lo han vivido de otra manera y lo digo porque conozco muchísima gente que me dice, es que en Dios encuentras en eso. Claro. También una de mis mejores amigas que no había mencionado, Diana, ella siempre me dice, es que Dios, es que Dios, es que Dios, pero yo dije, o sea, no, al menos no de la manera en que me lo vendieron, ¿no? Sí, o sea, sí, creo que hay gente buena en este mundo y gente mala en este mundo. La verdad me cuesta un poco de trabajo entenderte. O sea, no, y no lo digo en mala onda, sino lo digo pues porque tiene que ver con que yo no creo, ¿no? Sí, Entonces claro. como que no termino de cuadrarlo, pero tampoco me parece respetuoso como el indagar, ¿sabes? Y cuestionarte. O sea, porque al final creo que si tú, de la manera en la que sea, que tú crees en Dios y en cómo lo representas en tu vida y si al final eso para ti es algo positivo, creo que yo no tengo ningún derecho en ser incisiva y decir, ay, es que lo que me estás diciendo para mí no tiene coherencia. Pues para mí, pero... Pues que puede que no, al final estoy, como te digo, en un proceso, sí me parece que lo que tú estás comentando, ¿no? Como esta parte, el patriarcado al final viene de ahí, ¿no? De esa mujer que se sujeta al hombre para... Y qué peligroso, ¿no? O sea, qué peligroso. Y la pecadora, además, Y la ¿no? pecadora, y que de al final, te digo, es algo que yo he ido como reestructurando en mi cabeza, porque al final sé que muchas de las culpas que traía, pues venía de justo la religión, ¿no? Y de creer que era culpable de ciertas cosas porque no había sido la mujer que debía ser, ¿no? Esta mujer que se acercara y se apegara a las normas sociales. Y en realidad lo intenté un tiempo, o sea, en realidad nunca lo fui, lo intenté un tiempo, pero sentí que lejos de sentirme libre me sentí como un pajarito en la jaula. Ok. Y después dije, no, con permiso, bye. Sí, A sí, volar. sí. Y no me terminó no De termina- decidir. o sea, sí, es que sí, no sé si, es que al final no sé si decirle Dios, Madre Tierra, energía, no sé cómo nombrarlo. Ok. Por eso decía que es como un poder más allá, no sé si sea hombre o mujer o que sea, Ok. pero sí me parece que es una energía muy poderosa que está Ok. ahí, como que regula la Matrix, no sé. Ok. Está bien, cada quien que sea libre de creer. Díganos si ustedes creen o no creen en Dios. ¿No? Sí, claro que sí. Y pues, otra de las preguntas que tengo aquí como generales, antes de pasar a la entrevista una con la Es que otra. ustedes no saben. La idea es que primero hacer como estas La que preguntas me explico. generales y después nos vamos a ir haciendo una pregunta, una y una, pues para chismear, ¿no? Básicamente. Para que nos conozcan un poquito. Exacto. Si se quedan con dudas al final del podcast, también nos pueden seguir preguntando. ¿Qué hemos aprendido una de la otra? Pues es un poco lo que ya había mencionado, ¿no? O sea, porque la juntaste según yo al inicio, como ¿Sí? con esa... Sí. Y pues bueno, yo creo que aquí todas estas que tengo aquí ya hemos como hablado un poco de alguna manera u otra. Vamos a venir a la parte difícil. Chan. Y debo decir que es un tema no muy fácil. Hablar de esto no me es muy fácil y no puedo tomar por los medicamentos que estoy tomando. Entonces estoy sin una gota de alcohol. No que dependa ni soy alcohólica tampoco. Y ahorita tú Pero en estos momentos sí me gustaría tener un vinito al menos. Pero bueno, me lo voy a untar así. Venga, ¿quieres ser la primera en preguntar? Vamos a empezar. A ver, Ay. pregunta. Tú pregúntame. Mi primera pregunta es un poco con tu descripción de utópicas, porque porque no me quedó muy claro. Ajá. En la foto que lo voy a leer como textual. En la foto que publicaste en Utópicas, cuentas que tu papá te dijo que te romperían el corazón por idealista. Ujú.
¿Por qué te dijo eso y a qué te refieres con idealista? Pues mira, justo, para mí es muy importante el recalcar que soy la menor de 3 hermanas, porque sí creo que la menor no tiene el peso que tienen el resto. O sea, creo que no es lo mismo mis cargas que las cargas, por ejemplo, que tiene mi hermana mayor. Siempre creo que a la mayor las expectativas son mucho más grandes que con las demás. No, como que ya conforme van pasando los hijos les vamos valiendo más madre. No es cierto. No valiendo más madre, pero como que dicen, ay, bueno, ya. O sea, como que también los papás aprenden más de los hijos anteriores, ¿no? Entonces también aprenden a alivianarse y así. Y yo recuerdo que siempre fue una niña que se cuestionaba muchas cosas. Y justo cuando yo dejé de creer en Dios, que yo lo llamo como mi primera revolución familiar, pues obviamente para mi familia fue como, picadora, ¿no? ¿Cómo que no creen en Dios? Pero al mismo tiempo se portaron chidos y como que dijeron, pues mira, no me encanta, pero yo creo que tenían la esperanza de que algún día volviera a creer en Dios. Pero en todas estas preguntas como que me he hecho desde muy pequeña, siempre ha habido cosas que me han llamado mucho la atención y una de esas cosas es pues la parte de la injusticia en general, la desigualdad de oportunidades, el clasismo que hay. Que eso no quiere decir que yo no lo haya replicado en algún momento de mi vida, porque claro que también he sido clasista y también he sido homofóbica y transfóbica y cosas feas, ¿no? Que he ido intentando desaprender con el paso del tiempo, pero hay muchas cosas que para mí como que no cuadraban y siempre empecé a cuestionarme esto y a hablar de aquellas cosas que para mí no estaban bien. Entonces, mi papá, justo cuando iba a empezar como con mi etapa laboral, no, antes de entrar a mi etapa laboral, él en algún momento en una conversación hablábamos justo, pues de algo, no recuerdo exactamente cuál era el tema, pero era algo así como de, no, y es que eso es injusta, porque bla, ya sabes, como argumentando y dando las razones del por qué eso estaba mal. Y entonces mi papá se me quedó viendo como, yo creo que como con ternura y un poco de preocupación. Y fue cuando me dijo eso, ¿no? Como híjole, como... Yo creo que hasta él lo quería dar como un consejo en el sentido de decir, ay, mija, todos pasamos por ahí, todos creemos que se puede, pero la realidad te va a decir que no. Y se refería a eso, ¿sabes? A que cuando te enfrentas a la realidad te das cuenta, digo, ahora lo podemos poner en ejemplos mucho más fuertes, pero la realidad no siempre es justa, sino al contrario. Por eso hay tanta desigualdad a todos los niveles. Por eso hay personas que nunca encuentran justicia. Por eso estamos a veces en trabajos en los que quieren que seas un obrero más del sistema, esa es la realidad, nada más que ahora no se le llama obreros como tal, ¿no? Sino está disfrazado. Y como yo siempre he estado acostumbrada a expresar esas cosas que no me parecen bien, él sabía que eso me iba a causar conflictos. Y sabía que muchas veces las cosas que yo sabía que estaban bien, porque sí estaban bien, no se iban a solucionar. Y ahí era cuando el mundo me iba a romper el corazón. Porque me iba a decir, pues no importa que esté bien, porque así es. Y te chingas. ¿Me explicó? Sí. Entonces, cuando él me dijo eso, para mí, yo me enojé, obviamente, pero para mí fue bien duro y después entendí que tenía razón, ¿no? Pero también entendí que no solo por eso uno tiene que conformarse y decir, ay, pues ya, pues que así se quede, ¿no? Y antes sí era mucho de esta idea de, sí, podemos cambiar al mundo, yo puedo, sí, ¿no? Pero después entendí que no. O sea, que soy un ser humano común y corriente, que no puedo cambiar el mundo, pero que sí puedes empezar a cambiar tu realidad y que con esas pequeñas acciones de pronto es como un efecto dominó, ¿no? Es que al final creo algo que yo sí creo es que no puedes cambiar el mundo, pero sí puedes cambiar tu mundo. Exacto. Y eso es bien bonito porque es como decíamos, como que empezar a cambiar tu metro cuadrado. Exacto. Porque si bien yo no sé hasta qué punto realista, pero sí era muy revolucionaria de una manera. O sea, yo me acuerdo que también, pues a mí me decían,
por ejemplo, cuando empecé a crecer y era adolescente, pues empecé a irme de fiesta y ve para acá, ve para allá, y era Tania, tú deberías de estar en tu casa, o sea, ni siquiera mi mamá, ¿no? Mi mamá me decía, "Ay, fíjate que la vecina me contó que por qué no estabas en tu casa, que deberías de aprender a bordar, o Tania, tú deberías de, o ¿por qué te vistes así?". O sea, mi mamá nunca me decía, ni mi papá nunca me dijeron, no te vistas así. Mi papá era súper rockero y mi mamá súper fresante. Entonces me acuerdo que yo me vestía así toda de negro, mi papá incluso me regalaba estoperoles y me regalaba cosas, entonces como que no era como tal en mi familia que me dijeran no lo hagas, pero como que gente a mi alrededor si iba con mi mamá le decían, oye, ¿por qué Tania esto? ¿Por qué Tania el otro? Y yo me enojaba más y yo decía, "Ah". O sea, no, o sea, como que a mi manera y sin saber cómo nombrarlo, yo ya me revelaba a lo que me decían que tenía que ser, ¿no? Sí, sí. Y era como como una rabia interna que no sabía nombrar, no sabía, pero era como esta necesidad todo el tiempo de romper lo que me decían que tenía que ser, ¿no? Sí. Ajá. Sí, yo creo que tiene que ver con eso. A la fecha mis hermanas justo me dicen, hace no mucho mi hermana la mayor me mandó era como una especie de meme que decía, la oveja negra de la familia es la que está logrando romper con todas las cadenas de la historia familiar, ¿no? Y me pareció bien bonito que mi hermana me diera ese gran halago. No sé si realmente he logrado romper todo eso. Me encantaría pensar que sí. No todo, pero algunas cosas importantes. Pero creo que justo eso era un poco a lo que se refería mi papá. Sabía que con estas ideas que yo tenía, tarde o temprano, el sistema me iba a decir, no, no se puede, porque así es. Y pues sí me han roto el corazón un chingo de veces, la verdad. Y no es que no vaya a seguir pasando, yo creo Claro. que es parte de los procesos de aprendizaje, ¿no? Y de Exacto. deconstrucción. Claro, Porque la exacto. deconstrucción es un proceso bien doloroso, ¿no? Y al final también creo que hoy un poco el mundo en el que vivimos seguramente fueron los sueños de muchos idealistas que ya no están para vivirlo. Y eso está padre, ¿sabes? Yo sé que a mí no me va a tocar ver, pues sí, todas estas cosas que me encantaría ver, todas estas revoluciones, pero creo que está bien chido saber que poco a poco podemos ir conquistando eso. Y eso me parece muy, muy, muy chido. Y por eso yo les digo a la gente, o sea, sé que suena bien romántico y a veces suena hasta como ñoño, pero pues es que no dejes de soñar, o sea, ¿quién te dijo que no podías soñar, no? No todos tus sueños se van a hacer realidad, eso es cierto, porque también, o sea, también eso de, ay, sí, sueña y lo puedes conseguir. No es cierto, no es tan fácil, ¿no? Pero el que un sueño no se te cumpla no significa que muchos de tus otros sueños no se te vayan a cumplir. O que te redirija como otras cosas, ¿no? Que también Exacto. te van sumando. Exacto, exactamente. Entonces, pues bueno, por ahí va. Y ahora me toca a mí. Sí. Está sudando, ya no, que no le está viendo, que nos está escuchando, está, híjole. Ay, no sé por cuál empezar. Quiero empezar por una. Es que yo me puse muy intensa porque así soy, amigos. Amigas, amigues. Ella es intensa y yo intensa y chillona. Ya Pero, ni saben. modo. A ver. Chan, chan, chan. Ay, me siento como en la ¿Qué es tómbola. lo que no te gusta de ti? ¿Qué es lo que no me gusta de mí? Creo que tiene que ver un poquito con lo que contestaba al principio. Ay, el haber dudado tanto tiempo de mí. Y digo a ver, porque es algo que estoy haciendo ahorita, que estoy rompiendo, ¿no? Así como Claro. rompí cosas que no que me decían que tenían que ser y me rebelé. Ahorita estoy rebelándome hacia mis inseguridades, me estoy rebelando hacia mis miedos y pues estoy aquí sentada, ¿no? Y por eso me estoy aventando esto, porque si bien algo que no me gustó de mí es ser tan cruel conmigo, me diría mi psicóloga que era mi Tania madrastrona ahí. Sí. Sí, eso me dijo en una de mis sesiones y tiene toda la razón, ¿no? El ser tan cruel conmigo, el ser más... He aprendido a ser, no es que lo haya logrado todavía sigo siendo como con cierta dureza, pero sí estoy aprendiendo a ser más amorosa conmigo, Ok. a ser más permisiva, a ser más... Sí, eso, ¿no? Y atreverme a agarrar como esa fuerza
y atreverme, ¿no? Porque ya estuve deprimida, triste, Claro. pensando y revalorando si valía la pena seguir viviendo. Y algo de lo que, pues muchos en esta pandemia pasamos nuestras depresiones, o más bien era algo que ya estaba, solo que se Exacerbó. exacerbó, pero entendí como esa gente que se suicidaba y esas cosas, ¿no? Porque sí llegó un punto en mi vida en el que sí me cuestioné la vida, ¿no? Y si quería seguir aquí. Y algo que me hizo no tomar esa decisión fue el demostrarme a mí misma que no era lo que me habían dicho que era, ¿no? Mucha gente que es bien cruel y que dice cosas que no debería y que no sabe cómo te puede lastimar, pero también lo que yo misma creía de mí. Entonces dije, es el momento de estas lágrimas agarrarlas y, como me decía mi psicóloga también, agarrarlas y tomar fuerza y ser valiente. Y ahí vengo con mis lágrimas y con todo, y todavía estoy trabajando en ello, pero es eso básicamente. Y si están pasando por eso, agárrense, tengan el valor de descubrir qué hay más allá, ¿no? Esos miedos, y atrévense a descubrir quiénes son más allá de sus dolores, porque no son sus dolores, no son víctimas de sus circunstancias, no son víctimas de su historia familiar, no son víctimas de lo que creen sus discapacidades. No son víctimas. Y yo diría, por último, atrévanse a pedir ayuda. Eso es bien importante. Y sí es bien importante hablar, porque algo que yo debo decir es, cuando conocí a Ale, ella les dirá mejor, pero yo me estaba muriendo, o sea, porque yo no hablaba, o sea, yo no decía las cosas, me las guardaba. Todo el tiempo me la guardé. O sea, quien me conocía decía, ay, Tania tan fuerte, Tania tan esto. Sí. O sea, no sabían que dentro de mí me estaba deshaciendo. Hasta que conocí a esta mujer y por primera vez vomité, y creo que el haberlo vomitado también me ayudó a no tomar decisiones que no debía, ¿no? Claro. Porque al hablarlo, y por eso estoy aquí hoy con ustedes, porque al hablarlo me ha ido liberando, y por eso también este podcast, porque sé que al hablarlo haces que otras personas se identifiquen, pero también te ayuda a liberarte. O sea, también es como una liberación de todo eso, y aprender a ver las cosas de otra manera, porque cuando te las guardas, como que uno empieza a hacerlo más, como exacerbar más las cosas. Sí. Como que no ves con claridad, y entonces pues entras como en un círculo vicioso que cuando lo hablas, y sobre todo con gente de confianza, no con cualquiera, pero te pueden dar como otros caminos, ¿no? Sí. Y tomar terapia igual, y escuchar a lo mejor si no pueden tomar terapia, porque entiendo que no todos pueden, sí escuchar como otro tipo de en internet, podcasts, otros... O también hay otros contenidos que les ayuden. Hay terapias gratuitas que a lo mejor no son lo mismo, pero que sí ayudan, entonces... Busquen ayuda. Creo que es la mejor manera. No se lo queden, no se lo guarden. Exacto. Y los que tienen a gente que esté triste, deprimida, a lo mejor no tanto, a lo mejor no lo perciben, pero sí ser amorosas y ser bien cuidadosas con lo que decimos a las personas, porque no sabemos qué están pasando. Y creo que me toca a mí, ¿no? Ahora vas tú, a ver, échale, mamá. Algo que yo siempre siempre me pareciste desde que te conocí muy amorosa, como muy linda, muy... Y nunca, como que de tu historia, o sea, como que conozco me acuerdo que ahorita me contarás de Coyote para acá, pero antes de Coyote para atrás. Hay cosas que no me quedan claras, pero sí me gustaría saber cuál fue la primera vez que te rompieron el corazón y cómo viviste. ¿Cómo viviste ese momento? Ay, eso es bien padre, porque estaba yo muy chiquita, oigan. Yo pues iba en la primaria. ¿Cuántos tienes como en... Ay, jole, ¿qué iba? Como en quinto de primaria, yo creo. ¿Qué tendrás? Como unos 11 años, 12 más o menos. En quinto, sí, porque como que entras como a la secundaria a los 12, ¿no? 7, 10, 11. 8, 9, 10... Como 10 años, sí, más o menos. Y yo en esta idea del amor romántico, pues ya saben, ¿no? Así, dramón. Y yo estaba enamorada de un niño que se llama, espero todavía viva, Eric Rico. Me acuerdo mucho de su apellido porque me daba mucha risa, porque era Rico, lo relacionaba con Ricolino. O Ricky Ricón. No, con Ricolino. Y páguenos Ricolino. Y y entonces a mí ese niño me encantaba. Yo iba con ese niño desde primero de primaria. Pues sí, toda la primaria realmente. Y me gustaba mucho.
Y entonces yo tenía una mejor amiga en la primaria que se llama, espero que todavía viva, Andreina. Era mi mejor amiga, así. Y entonces después no me acuerdo por qué, porque hace muchos años no me pidan que me acuerde de cosas así. A mí me gustaba mucho este niño. Claro, era algo todo muy inocente. Pero me da mucha risa. Después yo descubrí que a Eric le gustaba Andreina. Y entonces a mí se me rompió el corazón porque era de cómo al niño que me gusta le gusta a mi mejor amiga. Ay, qué fuerte. O sea, para mí era así de... No, por favor. ¿Y tu amiga qué pasó? ¿Qué te dijo? No, pues como que mi amiga así como... Pues es que es niña, eres niña, ¿no? O sea, tampoco era como que vieras una... O sea, no es que tuvieras como conciencia de una relación o que quisieras una relación o así. Bueno, no en mi caso, ¿no? Es más como este amor platónico, ¿no? Ajá, exacto. Entonces como que, pues no, como que X, ¿no? O sea, yo nunca recuerdo haberle dicho algo como a Andreina ni que Andreina me dijera algo. Después en sexto de primaria, Andreina y yo fuimos juntas toda la primaria, o sea, hasta quinto. En sexto a ella la ponen en un salón de clases diferente al mío. Y pues ya no, como que nos dejamos de hablar, ¿no? Y claro, yo rencoroso. Decía, pues sí, qué bueno que ya está en otro salón. Ay. Pero yo me atrevería a decir que esa fue la primera vez que me rompió en el corazón porque yo sí lloraba así de... ¿Por qué el niño que me gusta le gusta a mi mejor amiga? ¿Por qué, Diosito, eres tan injusto? Y aparte tu mejor amiga, o sea, no era otra niña, no, era tu mejor amiga. Era mi mejor amiga. Entonces yo creo que esa fue la primera vez que me rompieron el corazón. Ay, no sabía. Sí. Hola, Andreina. Hola, Eric. A ver, vamos por acá. Ay, ¿cuál es una de las cosas que más te pesa en la vida o por la que te sientes presionada? Esas cosas que, por ponerte un ejemplo rápido sin que yo entre en detalles, a mí me da mucha ansiedad pensar en mi futuro. O sea, el pensar que si llego a vieja, yo me tengo que hacer responsable de mí misma porque ya no existen las pensiones. Y decidimos no tener hijos para... Exacto, y no tengo un hijo que me mantenga, carajo. Bueno, tienes a Ramona, pero... Si mis sobrinos me están escuchando, no sean gachos, oigan, cuando crezcan y sean ricos, manténganme. Acuérdense que fui chida. Exacto. ¿No? Exacto. Ay, no. Es que creo que va un poquito... Algo que me daba mucha ansiedad, mucha presión es tener una casa propia. O sea, yo, por ejemplo, yo es algo que te he dicho siempre. O sea, porque mis papás no tomaron la oportunidad en esa época en que comprar terrenos era más barato y nunca tuvieron una casa propia, ¿no? Entonces no tengo yo como esa parte de, ay, si no tengo para pagar la renta, pues me voy con mis papás y tengo un techo seguro y no me importa, ¿no? Más bien algo. Entonces creo que el no tener una casa... Yo te lo dije una vez en mi drama en mi depresión de voy a terminar en la calle. Me da pena, me da mucho miedo terminar como por diosera y loca, ¿no? Eso me da mucha ansiedad, hasta ahora. O sea, es algo que hemos estado como aprendiendo a hablar también tú y yo de más de la situación financiera y empezar a arreglarla y esas cosas y empezar como a también checarlo, pero sí fue algo que me ha dado mucha ansiedad hasta la fecha. O sea, ¿cómo le voy a hacer para tener una casa? Y mucha gente cerca de, pero esto no importa, apriétate tú, cómprala. Así de, si me compro una casa y me la dan hasta no sé dónde y como la situación que vivimos las mujeres, no, o sea, no me gustaría tener una casa, perdón, Estado de México, pero que me den una casa en Tecámac, un pango, venir aquí y el riesgo de ser mujer claro. O sea, no hay manera que pase eso. Y además la vida es muy cara, o sea, tampoco es como que los salarios estén así de, ay, wow, ¿no? Como para que digas, sí, claro, mañana me compro una casa y listo, o sea... Digo, es algo que sé que tengo que resolver, que tengo que ver, pero que hasta la fecha me da esa ansiedad. Ya sé, lo entiendo. A mí también, estoy reconciliándome con eso, pero sí también me da ansiedad. Y creo que me toca a mí, ¿verdad? Ahora vas tú, a ver. Déjenme checar. A ver qué me va a preguntar esta señora, ¿por qué? ¿Esta señora? A ver, ¿cuándo nos vamos? Pues vamos con esta. Hija, la escogió. Desde que te conozco siempre has tenido proyectos, siempre.
Siempre, digo, no no los voy a decir yo, pero siempre me vas a parecer una chica bien emprendedora. Pero sí quisiera saber, porque sé que hay muchas cosas que no sé, ¿cuáles han sido tus proyectos y qué has aprendido de cada uno de ellos? Pues según yo no he tenido tantos proyectos, pero mi primer proyecto fue cuando tenía mi colectivo con Jessica en la universidad. El colectivo Yggdrasil se llamaba. Y fue un proyecto que disfruté mucho. Era un colectivo, digo, no voy a entrar en detalles así, cabrón, pero literalmente era un colectivo, o sea, a través de de la materia de investigación de la universidad, una de las tantas investigaciones que te dan en uno de los semestres, hicimos una investigación sobre el rock en México. Entonces, a partir de ahí, Jessica y yo como que nos dimos cuenta de un montón de cosas y descubrimos un mundo que la neta no sabíamos, como toda esta cuestión de la payola en el radio, ¿no? De que pues no todos tienen la oportunidad de alcanzar y de llegar, ¿no? A poder tener éxito en su carrera, a pesar de que sean talentosos, etc. Entonces, a partir de esto nos dimos cuenta que hay una gran escena musical en México y lo que hicimos literalmente fue buscar espacios independientes. En aquel momento existía el Foro Cultural Alicia, que era un lugar súper emblemático para el rock en español aquí en México. Y empezamos a buscar espacios en el que les diéramos el chance a las bandas independientes de que fueran, se presentaran y la gente los escuchara. O sea, la gente pudiera descubrirlos a través de estos toquines, ¿no? Y eso fue bien padre. No tuvimos muchos eventos, tuvimos unos que otros, pero bueno, ese fue un proyecto muy bonito. De ahí conocí a muchos músicos. Creo que ya solo tengo contacto con uno de ellos. No, sí le hablo a dos, tres más. Y también descubrí cosas muy feas, ¿no? O sea, también fue enfrentarme como al ego de los músicos que no lo recomiendo a nadie. En ese momento no me daba cuenta, pero pues todo el machismo que hay dentro de la escena musical, también mucha misoginia, etcétera. Digo, no todos, claro, ¿verdad? Pero sí de pronto hay cositas ahí feitas. Y ese fue mi primer proyecto con Jessica. Después estuvimos la revista Calíope, que era una revista digital. Pues prácticamente hablábamos de un chorro de cosas, si no me equivoco, ¿no? Ay, me acuerdo que te resistías a mi cambio de lenguaje. Me resistía al cambio del lenguaje inclusivo. Y me resistía a muchas cosas en ese momento, pero también lo respetaba, o sea, como que era como de, bueno, pues si tú quieres, chido, pero sí estaba resistente a ello. Y sí me mirabas feo. Sí, te miraba un poco feo, la verdad, o sea, como de... Hoy me arrepiento, pero vaya, uno va aprendiendo y desaprendiendo un montón de cosas. Y pues ya, en realidad, bueno, y ahora está este podcast que se llama Utópicas. Y creo que en realidad esos han sido como mis proyectos, porque los otros proyectos han sido parte de mi trabajo, ¿me explico? Entonces, no diría que es algo como 100% independiente, porque al final, pues he tenido el respaldo de alguna empresa o institución, claro, ¿no? Y aparte, dato curioso, fue locutora. Fui locutora, sí. Yo sé que trabajas para una empresa, pero... Sí. Pero fuiste locutora antes de estar en este podcast. Sí, la que era mi jefa me obligó. Casi me dijo, tienes una voz bonita, tú debes tener un programa. Y se lo agradezco, la verdad es que se lo agradezco. Pero sí, fui locutora durante un par de años. Ahora vamos. Chan, chan, chan. A ver. No, esto está muy heavy, vamos con algo más. ¿Hay alguna cosa que quisieras como preguntarme que por alguna razón no te hayas atrevido en algún momento y dijes, ay, no le voy a preguntar esto, pero ahora que te estoy abriendo la oportunidad única de preguntarme alguna cosa, si es que hay, esta es tu oportunidad. Hay una, pero implica nombres públicos, no lo voy a decir. No, sí me da mucha curiosidad quién era Ale antes de Coyote. O sea, yo sé que ahorita te voy a preguntar, ahorita entraremos en saber quién es Coyote. Ajá. Pero sí me gustaría quién era Ale antes de eso. O sea, siento como que Coyote fue un antes y un después para ti. Sí fue. Siempre me contaste de Coyote para acá.
Era lo que, un poco lo que, y la curiosidad de quién era Ale antes de eso, ¿sabes? Ujú. Porque siempre entendí que Coyote fue una persona muy importante para ti, que te abrió, también te abrió como este espacio donde fuiste locutora, donde creyó mucho en ti, donde te abrió toda esta puerta, pero ¿quién era Ale antes de eso? Pues es una buena pregunta, ya ni me acuerdo. Nah, no es Porque cierto. como que se pasa, de ahí para atrás yo, no sé, no, tanto que en uno de los episodios me hablaste de un amor de antes de eso y yo así, o sea, Ale era una persona muy hippie antes de Coyote. Sí, muy hippie. O sea, sí, yo era muy, muy hippie. Y era una persona, no sé si más amorosa. No, era una persona más insegura. Era una persona muy celosa por mis inseguridades. pero celosa, ¿a qué te refieres? Celosa, por ejemplo, con Rita fue una persona muy celosa durante muchos años. O sea, ¿Sí? sí, claro, ¿Era claro. una amistad tóxica? Pues sí, yo creo que se había un poco de toxicidad. Porque además, pues para mí Rita representaba para mí Rita fue esa primera amiga mujer con la que yo realmente pude como entenderme, ¿no? Porque al igual que tú, pues durante mucho tiempo las chicas no fueron como tan chidas conmigo. Entonces ella fue como la primera mujer con la que yo digo o sea, pues nos conocemos desde niñas. Entonces fuimos creciendo y madurando juntas. Y entonces antes de eso sí era una persona muy segura porque, bueno, ahora entiendo, o sea, también era yo más insegura. Era mucho más alivianada y más despreocupada de muchas cosas. Porque bueno, uno además era muy joven, yo conocí a Coyote muy joven. ¿Qué tendría yo como 21? Creo que sí, más o menos, no me acuerdo bien. Pero sí era mucho más despreocupada. Era una persona sin ansiedad en la vida. Y sí, creo que era también, pues mucho más inmadura, ¿sabes? Como que creo que era una persona que vivía de acorde a lo que era la edad que tenía, pues, ¿no? O sea, pero sí era más insegura, eso sí es cierto. O sea, sí era más insegura en muchas cosas, pero a su vez también era como mucho más revolucionaria, ¿no? O sea, más de, no, yo quiero ir en contra del sistema, y ya sabes, así como, Hippie al fin y al cabo, ¿no? hippie al fin y al cabo, exactamente. Y esa era yo, sí. Eso era un poco de cómo era yo antes. No quiero hacer spoiler, pero bueno, más adelante les diré por qué es un antes y un después, ¿no? De conocer Sí. a esta persona. Ahorita mencionamos. Exacto, Ahorita sí. Nos tocará. Más bien nos tocará, te tocará, ¿no? Sí, exacto. A ver. Compártenos uno de los momentos más felices de tu vida. Así que recuerdes. Yo creo que cuando entré a la UNAM. ¡Ay, qué padre! Ay, voy a llorar. Llora, Yo les dije que era chillona, sí, llora. Vengo de una familia que en su mayoría no ha tenido como preparación universitaria. Claro. Tengo un primo que fue mi inspiración, Misael, te amo. Él estudió biblioteconomía y yo me acuerdo, y esas son las cosas que me da fuerza ahorita, ¿no? Yo me acuerdo que dije, yo voy a entrar a la UNAM. O sea, yo quiero entrar a la UNAM y quiero entrar y yo quiero entrar al CCH y quiero estudiar en la universidad en la UNAM, ¿no? Y yo sabía que era bien difícil entrar, pero yo me puse a estudiar, ni dormía, ¿no? Mi foco es necesito entrar. Era como una esperanza de vida, como entrar a algo diferente de lo que venía mi familia y que también ellos soñaban para mí, pero más de lo que ellos soñaban era algo que yo realmente quería. Yo quería saber que había más allá de lo que yo estaba viviendo en ese momento, que había más allá de mi dolor, que había más allá de todo lo que estaba pasando, y siempre te venden como este mundo nuevo, como esta esperanza, ¿no? Y sí me lo dio, o sea, no voy a decir que no, porque justo en la UNAM conocí a otro tipo de personas, porque yo venía pues justo de una familia que era muy, sí, conservadora, pero también muy, como que se fijaba mucho en la apariencia, de tienes que verte bien, como muy superficial, o sea, los amo, pero sí, o sea, como que todo era como basado como en apariencias, de vete bien,
sí lograr cosas, porque sobre todo la familia de parte de mi mamá, porque con mi papá casi no conviví, la verdad. Ajá. Pero con la parte de mi mamá eran como muy inspiradores porque, por ejemplo, muchos de mis tíos lograron muchas cosas y los admiro mucho porque lograron muchas cosas sin haber estudiado, ¿no? Sin tener como una carrera y han logrado muchas cosas y yo hoy por hoy admiro como eso. Pero sí sentía como que siempre hablaban de la gente que estudiaba de otra manera, como que la concebían de otra manera, ¿no? Y entonces yo dije, quiero saber qué es eso. Entonces, la vez que vi el periódico y vi mis aciertos, que fueron como 85 o 90 Ajá. aciertos, dije, wow, yo brinqué, grité, ¿no? O sea, sentí una esperanza. Eso es lo que sentí, creo que es lo que me hace echarle ganas ahorita, ¿no? De decir, Qué chido. cuando te aferras a algo y quieres y luchas, claro que se puede, ¿no? O sea, es algo como que me lo digo a mí misma y ahorita estoy tratando de volverlo a aplicar, ¿no? En mi vida. Qué chido. Eso está bien bonito. Qué padre. Sí. Y bueno, me toca, ¿verdad? Te toca. Pues vamos a quitar las dudas que dejamos con... Ay, ¿dónde dejé mi pregunta yo? ¿Tiene que ver con Coyote? Ok, a ver, replantéala bien. Dice, sí. Cuando te conocí, lo primero que me mencionaste fue a Coyote. Sí. ¿Quién es Coyote y qué aprendiste de Coyote? Híjole, yo con Coyote aprendí a disfrutar la vida. Pero primero cuéntanos, ¿quién es? ¿Cómo? Coyote fue uno de mis mejores amigos. Yo lo conocí cuando tenía el colectivo, justo. Él tenía un podcast justo con uno de sus mejores amigos y yo estaba buscando prensa independiente. Entonces sí llegué a Coyote, lo conocí por eso y después él me abrió esta oportunidad para trabajar en aquel entonces Código DF, creo que ya no se llama así, que era la estación de radio por internet de la Secretaría de Cultura del aquel entonces Distrito Federal. Y ahí entré a trabajar con él. Pero, híjole, hay personas que parece que las hubieras conocido de toda la vida. Y me ha pasado muy pocas veces. O sea, muy pocas veces en la vida me ha pasado eso con personas. Y él fue una de esas. Yo lo conocí y parecía que habíamos sido amigos desde siempre, ¿no? Yo no creo en las vidas pasadas, pero si hubiera vidas pasadas, yo creo que ese güey y yo fuimos así, besties, ¿no? Y entonces esta familiaridad que sientes con esa persona, esta confianza, él fue la primera persona de la que yo pensé, y, o sea, que yo decía, es que ¿cómo esta persona puede creer tanto en mí si apenas si me conoce? ¿Sabes? O sea, no lo puedo creer. Y él genuinamente creía un chingo en mí. O sea, me atrevería a decir que es una de las personas en toda mi vida que más creyó en mí. Entonces, para mí eso fue... Híjole, fue bien mágico, ¿no? Y fue bien bonito. Y eso ayudó también a que yo empezara a tener más seguridad en mí, en lo que hacía. A creérmela más, ¿no? Entonces, era una persona que la neta tenía una vibra bien chida. O sea, era bien buena onda, ¿no? Como que pues no, casi no tenía problemas con nadie. Pues sí, era bien chido. Me acuerdo que cuando yo entré a Código, a mí me encanta contar esta historia porque cuando yo entré a Código, él logró que me pagaran porque la idea era que yo iba a entrar a hacer como mis prácticas. Y él logró que me pagaran. Claro, era un sueldo chiquito, pero para mí era muchísimo, ¿no? Y pero cuando tú entras, al ser de gobierno, al entrar se tardaban 2 meses en darte tu primera nómina porque era bajo honorarios, ¿no? Entonces se tardaban 2 meses. Entonces yo iba a la escuela y de la escuela me iba a Código y me acuerdo mucho, es que eso me daba mucha ternura, en verdad, y es algo que atesoro y mira, lo cuento y me hace muy feliz. Yo me acuerdo que él le decía a su mamá que le hiciera 2 sándwiches porque uno era para mí. Ay. Entonces me llevaba sándwich. Él era más grande que yo, aclaro, ¿eh? ¿Cuántos años tenía? Sí, yo tenía como 21, 22. Él tenía 30. Ok. Ajá, sí, él tenía 30. O sea, sí, nos llevamos como 8 años más o menos. Entonces él le decía a su mamá o sea, como que su mamá pues como que le mandaba comida, ¿no? Porque vivía con ellos. Entonces su mamá le mandaba comida, le mandaba su sándwich y le decía, mamá, ¿me haces un sándwich para Ale? No.
Y entonces me llevaba mi sándwich y a él le encantaban las mandarinas. Entonces su mamá le compraba un chingo de mandarinas. Y entonces llevaba un chorro de mandarinas. Siempre me llevaba mi sándwich, mi mandarina. Y a él le encantaba tomar el té Arizona. Entonces iba al Oxxo y se compraba un té Arizona para él y un té Arizona para mí, ¿no? O sea, era así la persona más dulce conmigo, ¿no? Y me acuerdo que como me iban a tardar 2 meses en pagarme, ese güey agarró de su dinero y me dijo, toma al menos para tus pasajes, de aquí a lo que te pagan, ¿sabes? Y para mí fue como, no, pero, o sea, ¿pero por qué? No te preocupes, no me da pena. Y él, no, o sea, pena nada, ¿no? A mí me da pena que te vayan a pagar hasta dentro de, pues, 2 meses, ¿no? Y, ¿sabes? Eso fue una forma bien bonita para mí, como decir, te cuido porque te quiero, ¿no? O sea... Sin ninguna otra intención, ¿no? Exacto. Entonces, para mí eso fue algo bien bonito. Y claro, también ahora lo veo, pinche Coyote también era cabrón, o sea... Pues era medio mujeriego el muchacho, ¿no? Pero perfecto no era y no espero que sea perfecto, ¿no? Pero es que cualquiera, y a mí sí me dio mucho como curiosidad cuando me hablabas de él, si no había como un interés romántico de parte de alguno de los dos, ¿no? O sea, como que sí te dices... Sí. Sí, entonces, él chismeábamos, él me contaba sus cosas y todo. Y aprendí de él a disfrutar la vida, ¿sabes? Él me dijo una de las frases que yo más atesoro en la vida y que para mí es bien bonita y luego cuando estoy triste me la digo, que es... me decía, una vez que yo estaba triste por un muchacho, me dijo, la vida es un juego que no debes tomarte tan en serio. Y dije, sí es cierto, ¿no? O sea, ¿por qué me estoy tomando tan en serio la vida? Y eso me gustaba mucho de él, que él la disfrutaba, o sea, la disfrutaba muchísimo. Y hablo en pasado porque, pues sí, ¿no? Lamentablemente él, pues, ¿qué fue? Se fue muy poquito tiempo nuestra amistad. También la gente piensa que tuvimos años de ser amigos, ¿no? O sea, pero la realidad es que no. Él 8 meses después de que yo lo conocí falleció en un accidente. Y para mí fue, híjole, obviamente cuando yo me enteré ha sido uno de los dolores más grandes de mi vida, porque además se cumplía uno de mis miedos más grandes en la vida. Yo le tenía mucho miedo a la muerte. Y más que a mi muerte, el que alguien que yo amara muriera, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando yo estaba chiquita y yo le decía a mi mamá, ¿verdad que tú siempre vas a estar conmigo? Y mi mamá, ya sabes, siempre te dice, sí. Y un día mi mamá me dijo, no, hija, yo un día me voy a morir. Puta, yo ese día me puse a llorar, pero a moco tendido. Yo dije, no, ¿cómo? O sea, mi mamá tiene que estar toda la vida conmigo, ¿no? Y entonces a partir de ahí yo empecé a tener mucho miedo a la muerte. Entonces cuando él muere, pues se cumple este gran miedo que yo tenía en la vida. Y fue un dolor muy grande, pero me acuerdo mucho que antes él fallece una madrugada del domingo. El viernes es el último día que yo lo veo porque trabajábamos juntos. Y ese día él estaba bien raro. Y me dijo, vamos al parque a platicar, porque al lado de la estación estaba el Parque de la Bombilla, que es un parque que a mí me gusta mucho. Y entonces luego ahí nos íbamos a chismear, ¿no? Al Parque de la Bombilla. Un día hasta nos quedamos dormidos en el parque. ¿En serio? Sí. Eso no sabía, fíjate. Sí, un día salimos a comer y ya sabes, de eso que te queda tiempo, nos acostamos en el pasto y nos quedamos bien jetones y de pronto pasó el señor de los helados con la campanita así de tin, tin, tin. Y entonces me levanto y se levanta. ¿Qué pedo? No mames. Nos dormimos. Y yo, Coyote, nos dormimos. Ay, ya vámonos porque Gaby nos va a correr. Gaby era nuestra jefa. Pero Gaby era muy chida y no nos dijo nada, ¿no? Lo bueno que no tenía programa al aire, ¿verdad? No, justo había sido después del programa, entonces bueno. No, o sea, no había... No aparecen los conductores. Y aparte creo que no nos dormimos tanto, o sea, nos dormimos como 15 minutos, 20, o sea, no fue, se sintió como un chorro, pero no. Pero bueno, ese día fuimos al parque a platicar y él acababa de cortar con una novia y pues no le estaba pasando bien porque uno, había cortado con la novia y dos, la novia pues no lo estaba llevando tan bien, ¿no? O sea, como que no estaba aceptando tanto la ruptura.
Entonces eso a él le dolía mucho porque pues él decía, pues es que esta niña, o sea, pues es una niña muy linda, ¿no? Yo lo que menos quiero es como hacerle daño, pero pues ya, ¿no? Entonces él estaba pues sí, como tristón, sacado de onda por eso, y ese día me dijo, así de la nada, porque en verdad se lo juro que fue de la nada, yo me saqué de donde dije, ¿qué? ¿Por qué me estás diciendo esto? Y literalmente se lo dije. Y me dijo, ¿sabes una cosa? Te digo una cosa, mijo. Y yo, pues sí, dime lo que quieras, ¿no? Y él me dijo, si mi vida se acabara hoy, yo no tendría ningún problema, porque me iría feliz. ¡Qué fuerte! Y entonces cuando él me dijo eso, yo me quedé así de... Le dije, ¿por qué me estás diciendo esto, no? Y me dijo, porque es verdad. O sea, todavía hay cosas, claro que hay cosas que quisiera hacer, pero estoy muy feliz con cosas que he logrado y no me arrepiento de absolutamente nada, ¿no? Y yo así de... Ok. Al día siguiente supuestamente nos íbamos a ver, ya no nos vimos. Porque ellos iban mucho a el Río de la Plata a echarse sus chelas y así, ¿no? Y él me había invitado, pero yo tenía otro compromiso, entonces nos fuimos. Entonces ya él fallece el domingo en la madrugada. Yo ese día llegué a mi casa, o sea, yo llegué a mi casa el domingo como a las 7 de la mañana porque me fui de fiesta con otros amigos. Y me llamaron por teléfono porque creían, él murió junto con una amiga y creían que esa amiga era yo. Entonces me estaban llamando por teléfono varias personas del trabajo, pero era un número desconocido. Aparte, en aquel entonces pues no existía WhatsApp, o sea, era como mensaje de texto y así. Entonces me llamaban, y yo así como de... Entonces al fin de las 1000 fue como contesté, y uno de nuestros amigos me dijo, ¿estás bien? Y yo, pues sí, dormida, ¿no? Pero bien. Y me dio la noticia, obviamente me destrocé. Pero una de las cosas que me hizo sentir un poco de paz fue justo esa última conversación que yo tuve con él, ¿sabes? Claro que es triste, claro que te duele muchísimo, pero me daba paz que me haya regalado el decirme que era una persona muy feliz y que estaba en paz con todo lo que había logrado. O sea, para mí es como eso, como un gran regalo que él me dio en la vida. Y fue un duelo que me tardé mucho tiempo en superar porque obviamente él representaba muchísimas cosas para mí. Pero también su muerte me regaló a su vez uno de los apapachos más grandes que yo he sentido en la vida, ¿sabes? O sea, hay cosas que yo borré de mi cabeza, mi mamá de pronto me dice, ¿no? Y yo literalmente las borré. Pero en verdad yo no podría decirte cuánta gente me habló por teléfono ese día para darme el pésame, ¿no? Pero para hacerme sentir tan acompañada, y eso es uno de los regalos más bonitos, ¿no? Y sus papás, yo no conocía a sus papás, los conocí pues el día de su velatorio. Y sus papás me recibieron tan bonito, y porque si bien no los conocía, o sea, pues ellos me conocían a través de lo que él les contaba de mí y viceversa, ¿no? Y para mí era muy bonito. Y su mamá te hacía tus sándwiches. Y su mamá me hacía mi sándwich, gracias. Gracias, doña Juve. Muchas gracias por esos sándwiches que me mandaba con su hijo. Y fue muy bonito sentir como todo este apapacho por un montón de personas que yo ni conocía. Porque él tenía un chingo de amigos, o sea, conocía un chingo de gente. Y en verdad, o sea, me tocó años después, como un par de años después, que de pronto yo iba a un evento y una vez alguien se acercó y me dijo, oye, tú eres la hermana de Coyote, ¿verdad? Y yo, madres, ¿quién es esta persona que me está hablando? Y yo, o sea, bueno, pues su hermana carnala, no consanguínea, pero ajá. Me dijo, no, sí, yo sé. Y se presentó conmigo y me dijo, es que Coyote me hablaba un buen de ti, ¿no? Y todos esos apapachos son algo que yo le agradezco mucho, ¿sabes? Como Yo siempre lo he dicho, Coyote era mágico y esa magia hacía que se expandiera. Y ese poder, al menos en mi experiencia, la tienen muy poquitas personas. Sí. Y él tenía esa magia.
Entonces, agradezco y me siento afortunada por haber podido compartir con él, aunque fuera un poco de su vida, ¿sabes? Que se sintió como si hubiera sido así, muchísima, pero estoy muy agradecida por eso. Repito, no era una persona perfecta. Hoy también trabajo mucho, y aparte de que empecé a tomar terapia, también trabajé mucho en no como glorificarlo, ¿sabes? Sí, Como claro, no... porque al final es un ser humano. Y Exacto. un ser humano con defectos y virtudes, por supuesto. Exacto, ¿no? Pero sí, es una persona a la que yo siempre voy a estar agradecida que haya llegado a mi vida. Y hoy puedo hablar de él sin llorar, ¿no? O sea, antes... Sí, porque yo me acuerdo. Oye, es que creo que no había pasado mucho. No había pasado mucho. Y para mí fue una de las historias, o sea, por eso fue creo que de las primeras historias que me contaste que yo dije, wow, me está contando esto, wow, no sé, sí. Como que, wow, o sea. Sí, la verdad es que él decía algo que me parece muy bonito y yo se lo he dicho a varias personas, incluso a ti te lo he dicho, y él decía, porque repito, tenía un chingo de amigos y amigas y amigues, y él decía, la gente bonita debe conocerse, porque él siempre buscaba como el llevarme con sus amigos, ¿no? Para que yo conociera más personas y eso. Entonces yo, cuando la primera vez que me dijo eso fue como, yo me quedé así como de, ¿cómo? Y me dijo, no, o sea, me refiero bonitas del alma, ¿no? Y me pareció algo bien chido, ¿sabes? Y dije, claro, sí es cierto. Esa es la historia de Coyote. Oh. Sí, ya la conocía, pero sabía que la tenían que conocer quienes nos escuchan. Sí. Qué bonito. Le mandamos un beso. Allá en el cielo. Que aparte tenías un tatuaje por él, ¿no? Tenía un tatuaje por él, sí. Sí. Una luna. Me acuerdo Sí, que tenía siempre me una hablabas luna que por la él. luna la asociabas mucho con él. Sí. Y también me la quité por eso, o sea, porque cuando yo empecé terapia, obviamente fue un tema, me di cuenta que tenía un duelo un poco inconcluso y el día que lo solté me pareció bien bonito para mí, obviamente, pero también para él, ¿sabes? Y dije... Yo creo que era lo que quería también, ¿no? Exacto, y dije, ¿sabes qué? Yo no tengo que cargarlo más. O sea, no necesito algo que me recuerde lo que esa relación fue para mí. Y esa relación siempre va a ser. Hoy la veo de una manera diferente. Porque antes la romantizaba mucho más, ¿no? O sea, Sí. yo soy esa persona que suele romantizar las amistades. Pero ahora que la veo de una forma mucho más madura y que me doy cuenta eso que, o sea, que era un ser humano con defectos y virtudes, ¿no? Fue como, cool, hermano. Volaste a donde tenías que volar, ¿no? Y eso me parece bien chido. Ay, qué bonito. A ver, va mi última pregunta. Ta, 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 ta. ¿Qué le dirías a la Tania de niña? Que no sea tan dura con ella. Ay, perdón, otra vez. Ay. Sí, que no. Que es muy pequeña. Que hay cosas que ya no está en sus manos resolver. Que disfrute más ser niña y cargar los problemas de adultos. Creo que dejé de ser muy niña o rompí esta inocencia muy chiquita porque empecé a cargar pesos que no me correspondían. Entonces le diría que jugara más porque dejé los juguetes muy chiquita porque creía que tenía que hacer la adulta que resolvía los problemas que no le correspondían y dejé de jugar. Entonces le diría, juega más y no es tu responsabilidad y disfruta más, ¿no? Y no te compres problemas que no son tuyos. Eso le diría. Qué bonito. Hay que abrazar mucho a la Tania de chiquita. Y a todos los que tienen a sus niñitos ahí, Sí. porque yo sé que hay mucha gente que a veces desde pequeños tienen que empezar a trabajar, que desde pequeños no tienen como una infancia, pues, bonita, ¿no? Y a veces de adultos tienen... Enrique Bunbury tiene una canción que dice, de pequeño me enseñaron a querer ser mayor y de mayor quiero aprender a ser pequeño. Bueno, es un poco eso. Yo me acuerdo que le escuchaba mucho y yo decía, wow, ¿no? O sea, entonces creo que estoy aprendiendo incluso a disfrutar esa niña que no disfruté en su momento y a disfrutar más las cosas y a autoflagelarme y entonces soltar, ¿no? Y confiar en que estoy tomando las decisiones correctas para salir y
y caminar hacia donde quiero, ¿no? Claro, claro. Eso. Sí, abracemos a la Tania chiquita. Y a sus niñitos. Abracen a sus niños y díganles cosas de vez en cuando. Es bonito decirles cosas a nuestros yo niños. Me toca, ¿verdad? Creo que ya son las A ver, últimas. ya con esa cerramos. ¿Te late? Sí, claro. A ver, échale la última. Esto sí me dice, es que eso tenemos que ir. ¿En qué momento decidiste ser feminista y por qué? Esto sí tengo que saberlo porque yo me acuerdo que te peleabas con... No te peleabas con... No me peleaba. No compartías el lenguaje inclusivo y no me compartías causaban conflicto cosas. Mis ideas sí. feministas no te causaban conflicto, pero en un momento empezaste a ser mi compañera de lucha y después de que me veías feo de ir a las marchas, ahora marchamos juntas. Entonces sí me llama mucho la atención. Sí. ¿Qué pasó? Pues es que, ¿sabes qué? No sé si lo llamaría como, en este momento decidí que voy a ser feminista. Creo que es algo que simplemente sucedió. Y es que, ¿sabes qué? O sea, cuando yo empecé a acercarme al feminismo fue porque lo entendí de una forma que obviamente me atravesaba, pero contigo lo que me pasaba es que como que cuando tú me compartías tus ideas, eras como muy académica y como muy incisiva en ciertas cosas. Y cuando yo empecé a acercarme al feminismo fue de una manera más humana. Ok. Y como más, por llamarlo de alguna forma, como más natural. Es que creo que lo mío era más bien por mi proceso, ¿no? Pero bueno. Ajá, exacto. Sí. Y esto fue a partir justo... O sea, ya realmente eso, yo cuando empecé a tomar terapia, que fue por esta relación que les conté, que descubrí como estas violencias que yo no sabía que eran violencias al final del día, híjole, para mí fue bien fuerte. Entonces a partir de ahí empecé pues como a conectarme más con todo esto que las mujeres padecemos en el día a día, con este sistema patriarcal en el que somos educades. Cuando empecé también a ser más consciente de que esta lucha feminista, pues no es solo o sea, no solamente nos atraviesa a nosotras como mujeres, sino también es algo que afecta, ¿no? a las personas en general. Y justo cuando empecé esto, recordé, o sea, cuando empecé con este proceso terapéutico y acercarme más al feminismo, lamentablemente empezaron a ser más virales los temas de feminicidio en el país. Y recordé algo que la neta había olvidado, que era cuando yo iba en el CCH, en la materia de redacción, te hacen, o bueno, al menos a mí mi profesor nos hacía hacer una investigación. Y en aquel momento la investigación que yo decidí hacer fue sobre las muertas de Juárez. Y recuerdo, empezaba el internet en México, y recuerdo que me puse a investigar, ¿no?, en mi computadora y me pasé horas y horas y me desvelaba porque me impactaba mucho todo lo que yo leía y me impactaba mucho el pensar que una mujer no pudiera salir a trabajar en paz por miedo de no saber si iba a regresar a su casa. Y recuerdo que me puse, o sea, como que me obsesioné un poco, ¿no? Y me puse a investigar y a la vez me daba mucho miedo. O sea, el leer toda la información que encontraba también me daba mucho miedo. Pero quieras o no, malamente también pues lo sentía lejano. Porque pues era Chihuahua, ¿no? O sea, era Ciudad Juárez. No se visibilizaba en todos lados, porque al final él siempre ha estado en todos lados. Exacto. Que no se visibilizaba, ¿no? Exacto. Al final era Ciudad Juárez, ¿no? Y yo decía, en mi vida voy a ir a Ciudad Juárez, ¿no? Porque ahí matan a las mujeres. Y entonces cuando empiezo con este proceso terapéutico y empiezo a aprender muchas cosas de cómo yo crecí, de parte de la educación, de cosas que no me hacían bien, de cómo este sistema patriarcal nos daña de múltiples formas y de formas también que yo ni imagino, porque también soy una mujer privilegiada en muchos sentidos. Me refiero a que hay mujeres en ciertas comunidades que el sistema patriarcal las atraviesa de una forma completamente diferente a nosotros y me parece indignante y me parece, híjole, bien rudo, ¿no? Y recuerdo
también en algún momento cuando viendo, creo que justo fue un podcast, no me acuerdo cuál fue. Ah, sí, justo cuando Se Regalan Dudas sacaron su podcast de 10 mujeres. La periodista que estaba, o sea, que estuvo a cargo como de las entrevistas y de la investigación, ella decía algo que me parecía bien fuerte y era no son las muertas de Juárez, porque las mataron, no murieron, ¿no? Y yo dije, oh, fuck. Entonces creo que a partir de eso fue como yo me fui acercando más al feminismo. Mi primera marcha, híjole, lloré muchísimo. Y cada vez que voy a una marcha lloro muchísimo porque es bien fuerte, ¿no? Pero también es bien chido sentir a tantas mujeres que estén gritando y estén alzando la voz. Y también es bien padre que cada vez menos mujeres se queden calladas, ¿no? Que guarden el silencio. Está bien chido que rompamos el pacto. Y también darme cuenta de eso, ¿sabes? Empecé a acercarme más al feminismo cuando me di cuenta que yo muchas veces fui parte de ese pacto patriarcal. Y dije, fuck. Claro, entiendo que no tenía las herramientas, ¿no? Pero sí me dio un poco de pena, la verdad. No, incluso, es bien fuerte lo que voy a decir, pero incluso yo me di cuenta que asumiéndome feminista, porque al final es un proceso, o sea, cuando que conocí a mí me escuchaba del feminismo y entendía, pero no me asumía feminista muy al principio, no sé si te acuerdas, hasta después. Sí. Como que ya fue que dije, no, hay otra, o sea, soy feminista, ¿no? Sí. Y agarré la bandera y me fui. Y ya se me fue la onda, pero... Pero ibas a decir algo de cuando tú te acercaste al feminismo. Sí, pues al final no fue como, o sea, yo me doy cuenta hoy, muchos años después, que seguía cometiendo estos errores, de seguir con estos pactos patriarcales que no terminaba como de romper y hasta la fecha sigo deconstruyendo. Pues eso fue todo, terminamos, lo logramos. No sé cuánto duró, pero creo que duró harto. Mucho, pero ojalá lo vean todo. Pues bueno, espero que si nos escuchen, nos sigan escuchando, denos sus opiniones. Suscríbanse. Sí. Activen campanitas. YouTube. Notificaciones, Apple Podcasts. Spotify, Amazon Music, YouTube. Próximamente... más bien próximamente Apple Podcast, porque todavía no estamos ahí, pero Spotify, YouTube, Amazon Music, Google Podcast, como ahí Utópicas. nos encuentran, Utópicas. Y en... redes sociales, en Instagram y en TikTok, las_utópicas. Todo lo demás, exacto. Y ya... A mí me encuentran como Ale Garcilaso. Y a mí como @Taniadeja. Y cuídense mucho, pórtense bonito, disfruten la vida y nos vemos la siguiente semana. Bye.